Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, Habitualmente cuando empezamos la defensa de una tesis hacemos una pequeña introducción formal, porque la verdad que es un trabajo largo, extenso, intenso, para quien va a defender su tesis, también para quienes le acompañaron siendo subdirectoras. Entonces, también nos parece que es una pequeña reivindicación política de nuestros tiempos, de nuestros esfuerzos, que no es solo paso y saco el título y tal cosa. Así que con esta premisa también aprovechamos a contar algunas cuestiones formales del proceso de defensa. En este caso, como es una defensa de carácter híbrido, gracias Cecilia, que nos acompaña desde Uruguay, ahora igual las voy a presentar. Nos acompaña también la secretaria de Investigación y Posgrado, Silvina Cavalieri, que funciona como veedora del soporte de esta condición de híbrido. Después ella va a ser quien sostenga la sesión cuando todos sacamos y solo quede el jurado para escribir el dictamen. Bueno, la defensa es de la tesis que se denomina Cuerpos en Movimiento como interpelación de los procesos de intervención del trabajo social. El tesista es Cristian Pinedo Arcuri, su directora, bueno, todos la conocen, pero tengo que decir acá presente, sí. Es Paula Darel, su codirectora Agustina Favero Abico. Nos acompañan como integrantes del jurado Germán Romoli y Ana Sabellina, ahí se me borraron los nombres, Mora, acá presente, y Cecilia, que sí, se me borró definitivamente el apellido, gracias, Cecilia Silva, desde Montevideo, Uruguay. Que no sabías que tenía fondos para venir, si no lo hubiéramos planeado con más tiempo. Yo como nosotros no tenemos ningún fondo para ir ni venir, di por descartado que no estaba. En el Zoom también hay público, acompañantes de Cristian, pueden estar con la cámara abierta sin problemas. Lo que les pedimos por favor es que estén con sus micrófonos silenciados y que silencien también cualquier notificación emergente que tengan en la computadora, porque si no empiezo a sonar, ¿no? Enseñanzas de Dani en época de pandemia. Bueno, la dinámica de la defensa nosotros la compartimos con cada uno de los cercanamente involucrados, pero la comentamos. Cristian tiene alrededor de 30 minutos para hacer la presentación de su tesis o de las devoluciones, porque ya los jurados han leído la tesis completa. Después de eso, él se sienta, si es que lo hizo parado, y si no, sigue sentado, y los integrantes del jurado hacen sus intervenciones. Para comentarios, para nuevas preguntas, hacen los tres de corrido en el orden que elijan, y cerrado eso, Cristian tiene un momento para volver a retomar esos señalamientos, esos comentarios. Después de esta devolución, o sea, son los tres seguidos y Cristian hace una devolución de los tres en conjunto. En la medida de lo posible les pedimos que no dialoguen demasiado, no porque no sea agradable el diálogo, sino por una cuestión de ayudarlo a Cristian a tomar nota, a organizarse y a devolver. Finalizado esto, le pasamos la palabra para Paula y para Agustina, para que un poco compartan el proceso, el recorrido de trabajo, y en ese momento nos retiramos todos de la sala, quedan las integrantes del jurado, y la veedora institucional. También tienen que salir del Zoom las personas que son públicos, después las podemos volver a invitar. Escriben el dictamen, que es cuanti-cualitativo, o sea, con nota escala 7 a 10, y con una explicación cualitativa. Les dejamos unos modelos, igual después lo vemos, y cuando terminan nos llaman y venimos todos a aplaudirnos, a abrazarnos y todo eso. Bueno, damos comienzo entonces, le pasamos la palabra, si quieren me apago esta luz de acá, ¿no? Para dale. que den... Sí. Bueno, arrancamos. Bueno, hola a todos. Primero agradecer que estemos acá todos juntos. Bueno, voy a arrancar. Primero en este agradecimiento, quería plantear dos... Ay, sí. ¿Estará sonido? No, es sin sonido, es con imagen. Ahí va, levanto un poquito la voz, bueno, ahí va, vamos a tratar. Bien, un poquito, más que nada agradecer
que este camino ha sido una construcción colectiva, no fue solo y sole, donde me fui encontrando con distintos profesionales que ya en el 2008 empezamos a cruzar nuestro interés de las artes y el trabajo social, donde en esta complejidad de lo social que después voy a avanzar, estaba muy complejo en la intervención en la ciudad de Buenos Aires. Agradecer a Nati, que nos conocimos ahí en el 2016, y apareció esta figura que es Interarte, Interpelaciones Artísticas, que empezamos a dialogar con las artes escénicas, hacer algunas performances en el espacio público, de poner en problematizar esto de la individualidad de vivir en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, la educación pública que nos trajo Pilar, que es un momento tan complejo y me ha abrazado y me ha también reparado, para decirlo de una manera, en toda mi historia de vida. De esta manera, ahí voy, bueno, a esperarla ahí, ahí está el famoso tipito. Y de esta manera les voy a invitar a hacer un viaje por estaciones de tren, como si fuera una locomotora. Vivo justo en la ciudad de Monte, hay trenes, y me crié en 30 de agosto, que el tren fue muy significativo para mi vida. En este viaje, vamos a esperar ahí la próxima diapositiva. En este viaje vamos a tener unas estaciones, que es el problema, objetivo, antecedentes y puntos de partida, marco teórico, característica metodológica, otra estación, desarrollo del análisis, algunos hallazgos, y una última que puede ser una primera para futuras investigaciones, conclusiones y líneas de continuidad. La próxima. Bueno, el problema. Intervención en el campo educativo, donde hago este recorte en equipos interdisciplinarios, en la Escuela Integral Interdisciplinaria, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahora que quiero sacarle Bueno. achicar la carne. No. Sí, bueno, en este recorte, perfecto, en este recorte del problema, pensar la intervención en campo educativo, en estos dos, y en un programa medios en escuela, que es la ciudad de Buenos Aires muy específico. Aparece la necesidad de la palabra cuando no están en los procesos de intervención en el campo educativo, ¿no? Que fue el gran punto de partida de cuando las herramientas se nos acababan en el equipo, para decir, bueno, ¿por dónde? Y encontrar y habilitar otras maneras de que estas expresiones puedan aparecer que no sean mediante el lenguaje oral o el lenguaje escrito. Y los sujetos, entendiendo que están en este escenario de los procesos de dominación, donde manifiestan las desigualdades sociales. Y trabajamos con estas corporalidades que vienen con historias, con muchas estigmatizaciones, etiquetamientos, que nos llegan hacia la orientación, el chique problema. Y algunas preguntas que me acompañaron en este proceso fueron: ¿cómo fueron y son los cuerpos de los trabajadores sociales? ¿Qué antecedente aparece dentro del trabajo social en relación a la corporalidad? ¿Qué pasa con la intervención del arte en el campo de lo social? ¿Qué prácticas del arte dialogan con la intervención del trabajo social? ¿Cuál sería la respuesta esperada de la intervención con y desde el movimiento? ¿Cómo están las corporalidades de los trabajadores sociales y de las personas con quienes trabajamos? De esta manera, llego al objetivo general, que es analizar la relación entre la intervención del trabajo social y la implementación de herramientas de los cuerpos en movimiento en experiencia educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el periodo 2012 y 2016. Los objetivos específicos que me acompañaron son indagar sobre las producciones de conocimientos desde el trabajo social y la corporalidad, identificar las trayectorias de los trabajadores sociales que problematizan con y desde los cuerpos, analizar cómo se enuncia al cuerpo en la política de la educación pública de una mirada histórica, problematizar el significado de las corporalidades y las niñeces en el contexto escolar,
Y el último, construir y reconstruir el marco teórico metodológico del esfuerzo en movimiento de la intervención profesional dentro del campo educativo. Es así que me encuentro con antecedentes y puntos de partida. Entonces ahí me encuentro con dos campos, el abordaje de diferentes campos disciplinares, como los pude dividir en dos como grandes esferas, que ahí me encuentro con antropología del esfuerpes, con Ana, poniéndote a leer, educación del esfuerpe, la educación física, corriente filosófica y sociológica, sobre, bueno, volver a leer a Mar, a Foucault, a Bourdieu, investigación en la expresión corporal y la danza movimiento-terapia, que me permitió encontrar estos marcos metodológicos que estaba buscando. Ahora lo estoy repensando, pero en ese momento lo estaba necesitando. Y desde el trabajo social nos encontramos que ya, voy a hablar de la Argentina, hago también un recorrido más internacional, pero me interesaría remarcar algunos puntos, hitos, que ya desde 1993 está Patricia de Marco, que es una de las les entrevistadas, que ya trabaja en el Poder Judicial con el psicodrama. Hay un artículo de ella en Marca. Después, bueno, Alfredo Carrallera, en 2004, con Del desorden de los cuerpos al orden de lo social, contando en esto de las relaciones de poder, en cómo se materializan las corporalidades de las personas con las que trabajamos. Después, la cátedra optativa en el 2006 es Cuerpo, Política, Trabajo, Emoción y Arte en las intervenciones en el campo de lo social en la Universidad Nacional de Rosario. Entonces ahí también me encontré que había una cátedra para estudiantes de cuarto y quinto año de trabajo social. Después en 2018, acá Paula, que me acompaña también en la dirección, que empieza a trabajar la corporalidad sensoperceptiva en los escenarios de la intervención, de la discapacidad y las vejeces. También en el 2021 aparece Prieto y Yael Valero con un taller Entrenar el Cuerpo para Vivir, que es en la UBA, que son seminarios optativos, junto al de Guillermina González, que trabaja lo que es la perspectiva, que se empieza a institucionalizar desde el 2022. Que creo que esto es un hito para abrazar, para poder abrazar ahí, traerlo a lo académico. Y también cuando les pedí a Les Compas, que fui entrevistada, o son mi base de apoyatura, que está ahí Marco Peralta, es una foto actualizada de él que me compartió, que el trabajo social, si algo se va a transformar, será de y desde los cuerpos. Y que lo que produzca como nuevo son encuentres bailando, que encuentres siempre, ¿no? Y Marco tenemos algo en común que somos los dos del ámbito de la danza, del movimiento y del trabajo social. Entonces él en su tesis de grado, que también es en el 2018, que me parece un hito, que hay muchas producciones, me convoca para hacer su entrevista para su tesis de grado de Rosario. Y acá el marco metodológico, perdón, marco teórico, bien, empezaba a entender el campo de lo social con la complejidad que venía diciendo, entendiendo el campo como esta interacción de redes, bien, de la perspectiva de Bourdieu, de las desigualdades sociales. Y acá me encuentro con esta matriz patriarca que nos plantea mi director y codirectora. Qué interesante pensar cómo estas desigualdades se manifiestan en el escenario de la intervención. El neoliberalismo, el patriarcado, colonialidad, el capacitismo, ¿no? Y esto me lleva a volver gracias a Pau, que me trae esta orientación para poder la crítica como punto de fuga de Teresa Matus, que me interesa esto que es los escenarios disonantes del trabajo social. Que bueno, permitirme así, bueno, ver de la crítica que egresé hace muchos años de esta casa, donde cómo pensamos la intervención en lo social desde la complejidad. Y de ahí, esto de la performatividad del lenguaje, sigo fortaleciendo hablar de cuerpos, porque el cuerpo masculino, esto de lo heteronormativo, qué pasa con los descuerpos como una construcción social, como también lo trae acá Ana, de que constantemente se va cambiando con lo situado. Y que no es una imposición, sino es un proceso que lo vamos construyendo en todos los ámbitos, ¿no? Y desde el trabajo social, la intervención profesional, lo voy a traer de Alfredo Carrallera, que lo abrazo, que fue una conversación para que me orientó hacia dónde podía hacer el trabajo de las entrevistas, está su compañera Patricia, la danza comunitaria, y aparece estos tejidos, ¿no?
Y la intervención de estas dos dimensiones, de lo emancipatorio y lo coercitivo, de pensarlo que, bueno, que tenemos estas dos cuestiones por origen de la intervención. Y en el campo educativo que siempre me he desarrollado de mi vida y desde que siempre lo elegí, porque también soy maestro de primaria. Entonces, la escuela como una potencia, la inclusión educativa, ¿no? Como estas múltiples singularidades se manifiestan, por la cual tenemos que pensar qué otras herramientas tenemos como trabajadores sociales. Sujetes niñeces. El trabajo de campo, ahora sí, un poquito contarles que es una investigación de encuadre cualitativo exploratorio y me permite como dividirlo también en dos esferas. Por un lado, la esfera de análisis de las dos experiencias que recupero, que es el taller Jugando con Le Cuerpe en la Escuela Integral Interdisciplinaria número 4, del distrito 4, que es La Boca, para ubicarlo geográficamente, durante el periodo 2012. Y el taller de iniciación de cine durante el periodo 2016, que por ahí está Romina, que fue mi pareja pedagógica y también es una de las entrevistadas. Eh, Bien. Luego las entrevistas en profundidad están realizadas en el periodo 2019 y 2020, que está, por un lado, las representaciones y trayectorias del trabajo social con Isla del Cuerpo en Argentina y México, y la resonancia de las experiencias de trabajo con de la corporalidad, que son las parejas pedagógicas que me acompañaron en este proceso de la experiencia, ¿no? Bien, acá también algo que atraviesa es la autobiografía, tomo un poco mi relato, mis narrativas, de todo lo que me ha atravesado la corporalidad y también estar dentro de una escuela y también en casi una escuela de educación especial, ¿no? Por no estar en estos parámetros de la normalidad que va enunciar Butler, ¿no? Aquel sujeto esperado no era con esos patrones. Y cuando les pedía a las compas entrevistadas que me manden una foto que les representa actualmente y alguna frase que también les represente hoy. Voy a empezar con Patricia, que es la que está acá en el grupo, la del medio, Patricia de Marco, no sé, la llegan a ver ahí. Ella nos plantea que el trabajo social se nutre de la práctica, en mi experiencia profesional, especialmente de los dispositivos grupales y comunitarios, a pesar de los obstáculos de las instituciones en las que trabajé durante más de 30 años, siempre encontré el espacio y las líneas para implementar prácticas más allá de lo convencional. Después tenemos a Kenia, que es de México, que hizo su doctorado acá, donde dice frase de vida: resistir, persistir, insistir y nunca desistir. Y también tanto Romina como Marcelo, que es otro compañero de la pareja pedagógica, Marcelo Giordano, citan a Carlos Escliar, que bueno, es una bibliografía que utilizo mucho en los capítulos, en los últimos dos capítulos, que es educar es conmover, educar es donar, educar es sentir y pensar. No esperan la propia identidad, sino otras formas posibles de vivir y convivir. Y acá, bueno, acá está Romina con les pibes en la escuela, ahora está en un programa de derechos humanos en la escuela primaria en la ciudad de Buenos Aires, y Marcelo Giordano está como supervisión del área de lo que es educación especial. Está bueno para saber su trayectoria, cómo fueron avanzando, buscando lugares para seguir transformando a esto lo que apostamos. Y acá, el desarrollo de análisis, tomo ahí una de las orientaciones del jurado, que me pareció súper interesante, cómo yo a la trastienda que se construyen los capítulos de la tesis. Cuando ingreso en el 2018, acá en la Facu, cuando la veo a Paula, estaba buscando esta necesidad de esto que veníamos trabajando, como necesidad, cómo lo podemos llevar con un marco teórico, epistémico, metodológico en fundamento. Bueno, nos sentíamos bastante soles en la ciudad de Buenos Aires, con la red de trabajadores sociales, que empezamos a problematizar qué nos pasa con qué recursos. La red de trabajo social surge hace mucha data, pero en el 2012 empieza a armarse y a pensar, che, bueno, ¿qué nos está pasando? Era catártico. Digamos, más de 1000 trabajadores y trabajadoras sociales, y todo es la catarsis. Entonces empezamos bueno, a ver por dónde. Por eso ahí está La Espalda, que es una de las producciones que hicimos con Nati,
que todo lo llevamos a la espalda, que nuestros cuerpos están expuestos, ¿no? Pues a veces contamos narrativas y, che, pasamos un tiroteo. Y tienen ahí supervisión, y, bien, bien, gracias. Entonces, bueno, como mucho, esto de las corporalidades es muy expuesta de nuestra propia existencia. Y acá, bueno, este universal necesitaba indagar sobre la categoría de cuerpos. ¿Por qué cuerpo? ¿Por qué cuerpas? De ahí me lleva a este particular que es el campo educativo. A mí me permite, digamos, de toda esta trayectoria, decir, bueno, acá le vamos dando sentido. Y ahí llegó este singular de recuperar esta experiencia. Y acá, bueno, cuando leía la devolución, acá de Guillermo, me pareció interesante lo que me planteaba de que parecían el capítulo 3 y capítulo 4 pueden ser tesis para profundizar, ¿no? Como cuando nos volvemos a leer, wow. Y acá bueno, tiene 4 capítulos la tesis, la voy a, esto es hacer un poco el mapeo de algunos puntos. El primer capítulo es concepciones y representaciones sociales del cuerpo, como poderlas definir, de la antropología de los cuerpos. Las corrientes KTC dialogan, es la corporalidad y el trabajo social, que recuperan mucho los antecedentes de este capítulo. Y poner el cuerpo en trabajo social, ¿qué entendemos por corporalidad y trabajo social? Y acá tengo una frase, ¿qué es poner el cuerpo en trabajo social? ¿No? Hay que poner el cuerpo. Acá cuando vine a estudiar, acá, vamos a poner el cuerpo. Bien. Y me acuerdo una frase de un profesor, lo traigo de anécdota, pero me parece interesante, que ingreso y me dice, bueno, eran mayoría mujeres, éramos 100, y 3 en base de varones. Y dice, los varones se pueden retirar porque acá es una profesión que no van a tener ingreso para poder sostener una familia. En esta academia, no voy a decir quién no importa, pero digo, interesante estas marcas subjetivas que nos dejan los discursos. Por eso me meto mucho en la performatividad del lenguaje de Butler, que me costó mucho ingresarle, pero encontré toda la del conocimiento del sur, que está Astiz, que esto es la teoría queer, y ella plantea la teoría quiz, la quiz de la pampa, de este bicho feo, digamos. Me parece interesante, bueno, traer esto. El segundo capítulo va a ser el análisis de las corporalidades en la política educativa. Acá traigo un material que lo tenía muy guardadito, es de 2012, estaba en CD, para que se den una idea, que es la experiencia que compartíamos en otras escuelas integrales interdisciplinarias, en este taller Jugando con el Cuerpo, íbamos a otra escuela, que es cerquita, en la escena más de Parque Patricio, para ubicarlo geográficamente, y la familia iban a ver a los pibes, pero no en lugar de, che, vino a trabajar social, dame la citación, otra vez el chico problema, sino es poder compartir sus producciones colectivas, esto de concepto de obra colectiva que trae la danza comunitaria, que son la composición escénica, para hablando más lenguaje artístico, son producciones de lo que iba saliendo en cada taller. Entonces lo que íbamos haciendo era armar una guía, va por acá, y, bueno, y seguir de esa manera hasta construir una escena donde son protagonistas de su propia práctica. Bien, y el capítulo, acá nos metemos en el capítulo 3, que se niñez con y sus corporalidades en la práctica educativa en perspectiva de la educación inclusiva. Y acá 2 preguntas que me parecen fundamentales, que orientan y ayudan al desarrollo del capítulo, es cómo se construyen las subjetividades de las niñeces en los espacios escolares. Y cómo construimos las trayectorias escolares en la modalidad de taller Cuerpos en Movimiento en la Escuela. Y tanto el capítulo 3 como el capítulo 4, en los seminarios optativos de la tesis de maestría, me acerco al seminario de subjetividad que me brindaba acá en este contexto de formación, también al de contornos epistemológicos, que lo coordinaba Paula junto con Aldo Campo, y también el de danza comunitaria, que fue en la UNA, que es la especialidad que tienen de danza comunitaria, danza movimiento terapia, ¿sí? Entonces me tuve que meter en el campo de la filosofía y de las artes escénicas de la UBA, que tiene sus complejidades, ¿no? Veniendo de un campo del trabajo social. Y así llegamos al último capítulo, pusimos en esta, que el trabajo social en diálogo en la danza comunitaria. Y acá una pregunta que me hace el jurado, que es súper interesante: ¿cuáles son los motivos de elección de estas experiencias en relación a lo situado?
Y acá aparece la necesidad que teníamos como equipo, colegas del trabajo social en la Ciudad de Buenos Aires. No había alguna cuestión de contexto nacional, pero sí en la política pública, macrismo, donde cada vez nos recortaban más nuestros lugares de hacer, donde bajaban resoluciones, 2012, entonces fueron como, bueno, y rearmar esta red que estaba como corrida, ¿no? ¿Para qué se juntan los trabajadores sociales, se piden un día y no dejan la escuela vacía? Entonces ahí fue un poco el motivo de recuperarla. Y en el 2016, en este programa, que el trabajo social podía entrar en otro programa que no sea un equipo de orientación. Para mí también es reivindicar que podemos entrar en espacios más creativos y podemos dar talleres de esta perspectiva de lo social. El programa está compuesto por comunicadores sociales y docente de educación especial. De esta manera llegamos a los hallazgos, es la conversación sobre el cuerpo a cuerpo en el trabajo social, traerlo también con otros de los hallazgos, ponerlo en el ámbito académico, que se viene haciendo. En un momento agradezco acá a Extensión Universitaria que pude traer un seminario, de ver qué pasaba con esto. La utilización de la E como lenguaje inclusive, y la E en mayúscula como acto performativo de lenguaje que incomoda, molesta. Ahí voy a lugares que me miran, como todavía me miran, como, ¿qué pasa? He trabajado en Montes, San Miguel de Montes, es una ciudad muy conservadora. Entonces vamos a incomodar un poco. Bueno, el abrazo después repara un poquito, ¿no? Y el tercer hallazgo identifica los procesos comunicacionales de la corporalidad en el ámbito educativo. ¿Cómo están esos cuerpos de los estudiantes que rebotan, corren, se van, o aparecen, desambula, ahora aparece esto, sigo trabajando en equipo, está desambula por allá. ¿Y qué propuesta tenemos para alojarlo? Ubicando el tema de la agenda, vuelvo a esto que me parece importante, investigación en los espacios académicos. Yo creo que esa es la apuesta que tenemos. Digo, del 2020 en adelante, creo que pandemia nos colaboró a pensarnos que es necesario, y se está, digamos, la UBA, la Universidad de Rosario, acá mismo, y cuerpo ese movimiento como proceso comunicacional y generador de sentido por la intervención con otros y que sea una herramienta metodológica del trabajo social. Ya vamos terminando. Entonces, este cuerpo ese movimiento como herramienta metodológica comunicacional para el trabajo social como dispositivo estratégico. Bueno, algunas conclusiones y líneas para seguir como continuando. Es de relevancia reconocer la corporalidad en la intervención en lo social. Se recupera las experiencias para valorar estas prácticas, no que sean mías, sino que hay un montón de prácticas que va con el otro punto, que el desafío de hacer esta cartografía es un deseo, ojalá que nos sumemos un grupo de investigadores para pensar hacer una cartografía de todo el mapa mundo que está haciendo el trabajo social y las artes. Hay un montón. Cuando uno empieza, hoy agradecemos a las redes sociales, que fue un poco la búsqueda, y cada año que me metía, me llevó un tiempo, del 2018 que hasta hoy, poder constantemente meterme a ver qué aparecía en las redes sociales. Y aparece lo que es el arte, en especial el teatro y el trabajo social, las artes plásticas y el trabajo social, la literatura y el trabajo social. Pero me interesa esto de investigar cuáles son los marcos teóricos metodológicos, ¿no? Y para cerrar, voy a cerrar con la presentación de Guillermina, que es, no se trata del arte ni del trabajo social, sino de lo que somos capaces de hacer con eso. Es la presentación de Guille. Y muchas gracias por habitar colectivamente esta experiencia. Voy a cerrar esto. Sí. Así está bien. Cecilia, ¿querés empezar con tus devoluciones, intervenciones? Y te consulto lo último
hasta ahora lo veías bien a Cristian, pero estás viendo a Paula, a Germán, al resto de los integrantes del jurado. ¿Bien? Sí, 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 las estoy viendo, los estoy viendo. Bueno, bárbaro, gracias. Muchas gracias por la presentación, felicitaciones nuevamente. La verdad que fue muy grato leer tu documento, leer tu tesis y además fue también como muy ameno escucharte y ver este formato que le diste a la presentación, que creo que también habla como del efecto que tiene los afectos cuando además se suman al trabajo académico. Así que bueno, dar cuenta de eso me parece importante. En términos formales, digamos, de lo que implica a este trabajo y nivel académico, me parece, bueno, ya el informe lo dice por sí mismo, un trabajo que cumple con todos los requerimientos como trabajo de egreso de una maestría y particularmente en función del desarrollo que le realizaste sobre el tema. Primero recuperar en función de algunas conversaciones que tuvimos cuando la defensa del proyecto de tesis, recuperar esto de la escucha, del haber establecido de alguna manera un diálogo, de haber incorporado aquellos comentarios, creo que enriquecieron mucho el trabajo, el abordaje final, así que también dar cuenta de eso. Y bueno, respecto al tema particularmente, podría hacer muchos comentarios más generales que en profundidad. No es un tema que aborde de forma directa, sino que más transversalmente al campo de estudio específico en el que me desempeño. Aún así, lo que quisiera destacar es cuando lo leía y analizaba cada uno de los elementos que ibas introduciendo, a mí me lleva mucho al concepto de que por ahí también lo nombrás, de justicia epistémica. Entiendo que todo el trabajo, la investigación, la delimitación del tema, del objeto de estudio, primero que nada da cuenta de una práctica, de una decisión ético-política, nada menor establecer y explicitar esto en una práctica académica que siempre es por sí misma una práctica política. Y en esos términos creo que de alguna forma profundizar, expandir el desarrollo de este tipo de problematización que haces tiene que ver con de a poquito aproximarnos a ciertos grados o niveles de justicia epistémica. En esto de considerar sobre todo el lugar, ¿no? Que dos grandes cosas. El arte ocupa en el hacer ciencia, de alguna manera, y la diversidad más genuina, ¿no? Del humano ocupa en eso de hacer ciencia también. Y tomando como referencia sobre todo a Miranda Fricker, en esto del desarrollo que hace sobre el concepto de justicia e injusticia epistémica, que también lo puedas hacer desde tu vivencia, desde la expresión que te ha permitido ocupar el lugar a partir de donde también construís ese objeto de estudio, me parece que hace que sea muy rico también el aporte para trabajo social y para las ciencias sociales en general. Destacar sobre todo que entiendo que, bueno, te llegaron los comentarios en el informe de eso también. ¿Cómo vas dando estructura a los hallazgos, ¿no? Creo que eso
colabora mucho para que quienes no estamos todos los días en tema, específicamente en esta particularidad temática, rápidamente podamos dar cierto orden a un desarrollo que a veces puede ser un poquito más complejo por la forma de abordar y los aspectos teóricos también. Entonces, ese apartado en particular me parece de un valor no solo académico, de un valor social muy interesante y que tal vez ya lo habías pensado, pero entiendo que puede ser una forma de que ese valor social efectivamente llegue a quienes tienen que llegar primero, que son aquellas personas que se implicaron en la producción de tu trabajo de campo, entrevistas y demás. Creo que es un buen material para la elaboración de una difusión de estas líneas de análisis, resultados, hallazgos. No siempre le dedicamos como un detenimiento como el que realmente requiere esa parte de la tesis. Ya es la parte final, ya queremos entregar aquello. Entonces a veces, bueno, se nos pasa un poco por alto. Y creo que logras ahí, si bien todavía están como bastante abstractos para hacer una devolución más en territorio, creo que te dan pie como para profundizarlos y elaborar bueno, un lindo material. Un material que también tiene que ver con esto de la justicia epistémica, que permita dialogar con otros desde un lugar común y no necesariamente desde el lugar más técnico, puro y duro, que lo podemos hacer en la academia. Creo que esto también tiene que ver con una coherencia ético-política que nos ocupa en la producción de conocimiento. Entonces entiendo que tu trabajo no está terminado, porque ahora ocupa la devolución de ese material que en realidad termina siendo lo más importante, porque es lo que permite en definitiva como sociedad generar algunos aportes que permitan reforzar prácticas, modificar otras, introducir nuevas prácticas, ¿verdad? No quiero tomar más tiempo, después podemos seguir conversando. Sí quería hacer como esta devolución más general, creo que a partir de ahí podemos conversar bastante, pero no me detengo como en preguntas en particular porque entiendo que tu defensa además me respondió bastantes cosas, me ordenó. Creo que la exposición oral que realizaste suma a la exposición escrita, la ordena, permite como comprender algunas cosas que a lo mejor en la lectura uno tiene que volver ahí para decir efectivamente dónde está el eje. A veces en el documento escrito a mí se me perdía como cuál era el nudo, ¿no? Avancé, estoy en el segundo capítulo, casi el tercero, voy otra vez a cuál era el nudo en la problematización. Porque es verdad que es un tema complejo, que se va yendo como por distintos lugares necesariamente. Entonces a veces es como, a lo mejor tener como mojones más de síntesis sirve para temas que tienen este tipo de complejidad, que no solamente es en función del análisis que requiere, sino además de incorporar una forma de leer distinta, porque esta de la introducción de la E requiere cambiar el esquema intelectual. No es así nomás. Entonces, creo que el aporte de la exposición oral también enriquece eso y son como acciones muy necesarias en esto de establecer nuevos paradigmas, ¿no? Como enriquecer nuevas formas humanas de pensarnos y vincularnos. Así que bueno, dejo por acá. Muchas gracias por la invitación y bueno, lo mejor. Felicitarte, Cristian, primero por ya saber que es un montón de instancias de defensa en este contexto encima, pero bueno, el cuerpo, la voz a esta instancia corona un poco de alguna manera un proceso. Así que agradecer la invitación y felicitarte por
por el contenido que generaste, no es un pobre clásico puro y duro, sino que bueno, ahí con un montón de cosas que, como trae Cecilia, complementaban de alguna manera la lectura. A mí no quiero repetir esto último que dijo ella, me pasó eso mismo. Yo no soy un experto en el tema de artes, tal vez sí tengo un poco más de recorrido investigativo en clave de escuelas. Entonces me generaba alguna dificultad, y es un poco esto que dice ella, no hacer más nudos de síntesis. Me parece que es interesante cuando son como temas que van por distintos lados. Y me parece que lo que quería traer en sí mismo era que la defensa efectiva que vos hiciste hoy acá como complementa y dialoga con eso que vos escribiste. Que no siempre pasa, a veces uno en la defensa oral repone de memoria lo que uno escribió y no complementa, no integra, ¿no? A mí me parece que hubo como una instancia de comunicación interesante, me parece que quedaron claro lo que vos querías hacer. Yo creo que sigo diciendo que había como una intencionalidad tuya muy fuerte de cartografía, como vos te dijiste, de crear un mapa de encuentro, una previa, qué había pasado, hay una constelación de qué experiencias había respecto de artes, respecto del trabajo social. Me parece que es muy importante algo que vos traes, que en definitiva el trabajo social en la general interviene con la palabra, y el tema del cuerpo y cuerpo es algo que está como si bien muchos trabajos, Paula ya es una de las pioneras en eso, y supongo que habrá otros muchos trabajos, digo, hay algo ahí que es verdad que falta un montonazo todavía, a comparación de cómo ha evolucionado en otros lados, en otros aspectos. Así que en ese sentido yo creo que tu tesis es como un aporte re interesante, porque cartografía las experiencias, genera como un piso de base para después, bueno, de hecho, creo que mencionaste antes o después, la intención de que esto se convierta en una posibilidad de abrir puertas para generar una línea de debate, de conversación. No necesita tanto de investigación académica, pero sí por lo menos encuentro, o generar una sistematización de eso, me parece que es interesante. Me parece que es interesante que aparece mucha autobiografía, que de alguna manera, si bien uno sabe que es autobiografía, porque de hecho vos decís, bueno, mi experiencia, a mí me pasó esto, sí, no queda desprendido tampoco del contexto en el cual está escrito, así que no es como algo ad hoc, sino como es algo que se integra. Eso me parece que estaba piola, como recurso. Me parece que hay algo interesantísimo en esto de pensar cómo estas líneas de trabajo pueden ser nuevos espacios laborales de trabajo social en educación. Digo, es algo que vos también la mencionaste muy al pasar, y a mí no me había quedado tan claro en la lectura, y yo digo, claro, es verdad, esto no solamente es en el equipo de educación, sino que también es con este tipo de otras experiencias, y que también hay que pelearlas, digo, ¿no? Por ahí recuperaste esta idea que no sé quién te decía que no sé si no sé, alguien ahí institucional de tu escuela, que es como que decía, bueno, esto, ¿no? Crear nuevos espacios laborales. Hay una cuestión que yo quisiera, si poder retomar, algo que es que me queda pendiente de cómo recibieron mis sujetos. Estoy pensando en esas niñeces, entiendo que eran primarias, la secundaria. Digo, nada, yo no llegué a leer, no pesqué ahora, pero te digo, digo, bueno, ¿cómo era recibir la propuesta de estos talleres, de estas niñeces que parece ser que les proponías algo que no es habitual? Uno podría decir, sí, claro, no es habitual trabajar con cuerpos de cuerpo, y bueno, ¿qué te volvía? El video como que me queda ahí la intriga a ver qué pasaba. Sabemos lo que te pasaba a vos, o lo que pasa en el campo profesional, pero digo, bueno, estas pibes. Bueno, dejo por acá para no monopolizar, agradecido. Bueno, sí, yo también me sumo al agradecimiento, porque la verdad es que es muy lindo leer la tesis de escritura, y también lo que destacaba Cecilia del crecimiento en relación con el proyecto y cómo su capacidad de escucha, que se nota también en cómo retratás el diálogo con tus directoras, con tus docentes, cómo vas dando cuenta de que te fue nutriendo, tus compañeras de trabajo. Eso, hiciste el mismo ejercicio con las condiciones en ese momento del proyecto de eso, de entrar en diálogo y de considerar. Entonces, eso está muy bueno y es algo que te va a permitir seguro ir creciendo. Con este tema que es un tema, es una plataforma, claramente. Bueno, ahora voy a hacer algunas cosas sobre eso.
Y bueno, y la presentación también, integra un montón de cosas de escrito, me permitió ver cómo vos te lo imaginabas como totalidad. Porque te pasa la tesis algo que pasa a muchas tesis innovadoras, y que tienen que abrir un campo, que tienen que explicar un montón de cosas y después las que van a seguir van a poder remitir a tu trabajo. No sé, a Paula le ha pasado lo mismo, o sea, que le tenemos que decir a las personas que dirigimos no hagan lo que nosotros hicimos con las tesis, que es hacer más contenidos gigantes, y qué sé yo, porque no nos quedaban otros, porque no estaban hechos en ese momento. Digo, eso entiendo que ha sido un desafío, y está muy bueno. Sé que eso lo pasa, que claro, obviamente te lleva un montón de espacio, de texto, pero es uno de los aportes, ¿no? Es uno de los aportes de la tesis, claramente, hacer como Germán esa cartografía, poder mirar la bibliografía, estudios previos, con una pregunta más clara y con una propuesta, un propósito bien claro, porque lo que hay además de todo ese relevamiento que vos haces, hay una propuesta clara y por momentos parece que como se está iniciando con un manual de buenas prácticas. Hay una tradición más de los estudios de deporte, de educación física, de entrenamiento deportivo y de la danza también, que es producir textos sobre buenas prácticas, ¿no? Cómo se propone hacer las cosas a partir de experiencias que se han tenido, y eso está también ahí. Y la manera en la que está relatada me parece que me aporta otra cosa positiva a la tesis, y es otro aporte también, que es la replicabilidad. No solo seguramente va a ser usada como insumo trabajo, diálogo con otros trabajos, sino que vos presentás una experiencia educativa que está contada de una manera que la hace replicar. Me parece que es parte de la intención. Y que se ofrece generosamente, pero también en relación con, queda en relación con ese marco teórico, no queda despegado. Porque todo tiene que ver con intentar hacer visible algo que no estaba visible. O sea, hacer visible que esto se puede hacer, que esto tiene unos efectos positivos, que después la tesis no podés seguir a partir de. La tesis tiene que interrumpirse en algún momento, pero bueno, propone eso. Y también dice, bueno, hay que hacer visible que el cuerpo siempre estuvo. No es que no estaba el cuerpo de los trabajadores sociales, no estaba el cuerpo de las escuelas con los que se trabaja, sino que no se problematizaba. Entonces, esto suma una propuesta de problematización. Es decir, está, porque siempre ha estado siempre presente desde las historias, desde las trayectorias de todas las personas que intervienen en estos procesos, nada que no se les ha puesto atención, ¿no? Mirada y atención. En esta apertura que la tesis hace, bueno, que ahí se propone prestar la atención a todo esto y propone y explica muy bien cuál es la productividad, prestar la atención a esto, desde dónde, qué significa poner el cuerpo en una experiencia particular, porque termina siendo una frase medio vacía. Claro. En este momento, quienes estamos haciendo estas experiencias, lo ponemos así, proponemos trabajar con las otras corporalidades de otra manera, además eso se hace claro. Pero ahí también, quizás eso que también comentaban, que se dispersa un poco el objeto por momentos, yo creo que tiene que ver con eso, ya de empezar a contar todo, que es que por ahí está bueno, claramente que es un trabajo hecho desde la perspectiva de los trabajadores sociales o del educador o de quien está interviniendo, desde tu autobiografía y también desde las personas que entrevistaste, que también son quienes coordinaban estas experiencias, y la mirada sobre el informe de esas infancias, en esos contextos, están hechas desde esa. Entonces, por eso digo, para mí es una tesis muy enfocada en las buenas prácticas desde la perspectiva de quienes intervienen. Y me parece que es un desafío interesante para seguir, hacer lo mismo que decía Germán, que es trabajar a partir de la pregunta de qué es lo que transforma esto. Porque hay una propuesta de transformación, hay una creencia muy fuerte en que esto es transformador, ¿no? Para quienes dirigen esas experiencias y a quienes las expresen.
Y queda esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que transforma? Y ahí me parece hay dos cosas que quería hacer en relación con eso. Por un lado, me parece que está muy, muy bueno, o sea, empieza muy bien la problematización sobre qué es lo transformador de las experiencias. Porque muchas veces se da por sentado que si vos haces algo, movés a alguien, ya algo le va a pasar y va a ser positivo. Y no es así. Si estamos hablando de que son cuerpos con historias, son historias que también te pueden llevar a conectarte o no con determinada propuesta, a estar cómodo, no cómoda o no con determinada propuesta, tenés otras, no es que la que no se mueve por fuera del baile, ¿no? Y tiene muchas formas de baile también. Lo que me parece respetuosa la entrevista, ¿no? Considerando eso, y también considera que lo que transforma estas experiencias a veces es la manera en la que se establece el diálogo con el otro. Y qué tipo de espacio se genera. ¿Qué tipo de espacio te permite? ¿No? ¿Qué atmósfera afectiva particular te permite el recurso del arte? El recurso del movimiento expresivo. Porque a veces no es solo la práctica específica en sí, sino qué tipo de atmósfera que tiene. Porque vos hablas bastante afecto, hay algo que es esta atmósfera afectiva, el tipo de relaciones sociales, ¿no? Establecer ahí en ese momento esa experiencia, que a veces eso también. Entonces me parece que hay algo para seguir indagando, que hay muchos elementos ahí para seguir por ese lado. Justo vos a la práctica es una parte de lo que educar, lo que es cosas que tener otras formas posibles de vivir y convivir, que a veces esto es lo que lo puedes estar acá de otra manera, si quieres. Puede ser de la manera que yo te estoy proponiendo acá, que nosotros te estamos proponiendo acá con esta actividad, pero eso abre la idea de que puede ser de otras también. Sí, sí. Pues eso me parece que está ahí como en distintos momentos y es súper interesante. Bueno, no, eso que la recomendación de seguir, si vas a seguir por el lado de explorar ese efecto de no sé, qué es lo que produce las espacios, cómo viven, hay mucha producción de Diana Milstein y más desde la fotografía con infancias, ¿no? que proponen, ¿no? De qué manera trabajar con eso, porque ahí no va a ser como las entrevistas a los docentes que preguntarle cosas, sino que, bueno, puede haber otros recursos. Y bueno, eso, y para mí como el punto como para preguntarte nada más es eso, que para vos en relación con estas experiencias, ¿no? Que llevaste adelante y con toda esta problematización que ofreces acá en la tesis, ¿dónde podría ser el foco para seguir en relación a la exploración de qué es lo que produce esas transformaciones o podría producir esas transformaciones o crees que se puede producir? ¿Y hacia dónde estás pensando que se dirige esa transformación? ¿Qué es lo que quieres hacer más habitable o mejor Claro. o desigual? Bueno, gracias. Bueno, wow, tengo que agradecerles el estrés. Por ahí retomo la primera pregunta y también digo, primero remarco esto de la cualificación, que fue un espacio que me gustó un poco y después fue como reparador para decir por dónde, bueno, volver al proyecto, la justicia epistémica me ayudó mucho a indagar y seguir leyendo a Butler. Digo, traigo a Butler porque fue un desafío bueno, volver a categorías conceptuales que las había dejado hace mucho tiempo por estar en la intervención en el campo y volver a la academia, ¿no? Y volviendo ahí, ¿qué pasa con las experiencias? Este proyecto de la Escuela Integral Interdisciplinaria fue a partir de un equipo. Y entonces cada profesional, psicopé, fono, trabajadores sociales, planteaba hacer un taller porque los viernes era insostenible. Digamos, matafuegos rompiendo vidrios, digo, escenas como que son es una matrícula pequeña de 30 pibes por turno, pasan escenas de exposición constante y de riesgo. Entonces, bueno, yo estaba ahí como volviendo a la danza, justamente me reconecté en la ciudad de Buenos Aires con el afro latinoamericano. Entonces dije, bueno, y la expresión corporal. Digo, bueno, volví a volver a
a ver qué pasa con esto. Y bueno, algo que empezaba eran los viernes. Teníamos en el espacio el Zoom, salón de usos múltiples que usan para comedor, bueno, todos los conocemos. Entonces pusimos un cartel que lo pusimos con los pibes, acá nos ponemos en pata, que acá estamos descalzos. Lo primero que hacíamos era estar descalzos. Entonces le esperaban, nos ponemos en pata, nos guardábamos, digamos, nos sacamos de guardapolvo, si tenían o no. Como ahí se empezaba a evitar de otra manera. Pero bueno, preparamos el espacio. Yo creo que este es un punto de preparar el espacio para generar esta conversación distinta, que es un poco a lo que vamos, o también lo fui desarrollando más con el grupo de Entramando, que agradezco, que estuvimos el año pasado acá, que aparece esto en la necesidad de habitar de otra manera, que es un poco de conversación, un poco de corporalidad, un poco de conversación, digamos. Y eso no hay como algo bien organizado, no, sucede, y estará a la escucha. Yo creo que esa potencia de tenerla, que creo que es una herramienta que tenemos los trabajadores sociales, que tenemos todos los elementos de observación, para decir, bueno, che, acá, puf, ¿qué está pasando acá? Como decía, bueno, pibes que tenían situaciones que venían de tirar un matafuego, tenían la cerdanza. Entonces, cuando dice, profe, yo bailando porque de putos. Qué gracia, le digo, yo soy puto. Bueno, también pone palabra aquello que parecía que era un insulto. Para mí no fue un insulto, al revés. Es reivindicar esto de la heteronorma, ¿no? Como desarmarla. Un pibe que se queda, que viene escuchando cumbia, digo, bueno, venía algo interesante. Bueno, ya los primeros viernes fueron difíciles, no voy a ser sincero. No tengo lindos recuerdos. Porque puteada y escupida de por medio. Por eso también a veces esto de cómo ponemos las corporalidades y qué esquivamos. Y bueno, una de las narrativas creo que traigo en la tesis es como cuando ves una entrevista al domicilio, me quedó grabado, fue en el 2012, digamos, fue hace mucho tiempo y me quedó como, digamos, que la madre cuenta de esta nena que venía al taller, que bueno, hay una cuestión de un presunto abuso sexual, donde no, entonces es una de las nenas que está en la foto, digamos, mirando de afuera. Ella miraba el taller desde otro lugar, era parte del taller, a mí no estaba mirando, era parte en ese proceso que se construye el espacio también estaba afuera. Entonces ahí empezar como, bueno, ¿dónde? Entonces a veces salíamos, pasábamos por el costado, volvíamos a ese circuito del movimiento que surgían de los pibes. Había otro chiquitín que estaba a las piscineras, que era, Esteban no podía poner nada en palabra. Entonces, pero cuando venía, bueno, empezamos a hacer que boxeábamos, así empezó la coreo de boxear, boxeamos al aire. Entonces ahí aparecen a bailar sin darse cuenta y le puse una música clásica. También jugar con otros elementos culturales, también los conocí de más de grande, de donde vengo. Entonces, ¿qué pasa si le pones un himno a la alegría a esa, o después le pones una cumbia, claro, o lo que escuchan, como también ese mundo, la ópera, me acuerdo, cuando llevé la ópera, el que estaba puteando, para hacerlo en criollo, se quedó, profe, esto está bueno. Bueno. Y también está el lugar de profe que nos ponen a los trabajadores sociales en el ámbito educativo, que a mí me encanta, lo abrazo, y no es que corremos el lugar de nuestro lugar de trabajador social, que ahí generas este vínculo, esta conectividad. O che, profe ya no viene, che, a Pérez, que viene porque, che, la señora te lo deja ahí como un objeto, y viene, es elige. Y también después lleva muchos juegos, tengo unos juegos que me ha llegado también para compartir, que también es otra manera de entrarles para, había 3 pibes que eran, papá, no, nada de danza, me decía, yo no, yo soy de puto, bueno, para mí me encanta, pero si vos podés elegir venir o no. Y después mediante ese juego empezaron a venir el taller, yo no podía creerlo, como solito, digo, como también esto, habilitar el espacio. No sé si respondido a las preguntas. ¿Y hacia dónde? Primero creo que hay una necesidad, lo siento más de la colectiva, de profesionales, que hay mucho andando el trabajo social y hay también mucho de la sistémica, digamos, la corriente sistémica del trabajo social clínico. Tiene ahí como nuevas formas de abordar el trabajo social que me parece que está bueno. Bueno, a ver, ¿de qué perspectiva es cada una? ¿Dialogan, no dialogan? ¿Disputan? Digo, como le ha pasado a la sociología, a la antropología, creo que esa es un poco la intriga que tengo como la curiosidad, y de poder, bueno, empezar a decir, bueno, ¿por dónde? Y esto de garantizar encuentros, digamos, o lugares de trabajo del trabajo social desde el arte. Medios en la Escuela era un programa que costó ingresar y
también de decir, esto no es el festival Acero Corto, decían, sí, esto es un festival. ¿Pero por qué un festival? Éramos 50 en un momento, 25 estábamos de un lado y 25 estábamos del otro, ¿no? Parecía una vereda. 25 que vamos al festival, como Hollywood, qué sé yo, y los 25 decimos, che, es una manera que les pibes se expresen, y es la única vez que capaz que van al cine. Conoce la pantalla, y estamos hablando de Lugano al centro de Congreso, ¿no? Estamos, entonces, les pibes muchos fueron su primera vez al cine. ¿No? Entonces, bueno, y otros no, entonces, bueno, y otros digan, ya, si competimos, ganamos el premio, nos sacamos la foto. Lo que menos nos interesaba justo con Romina era ese objetivo, sino el generar el espacio, que en el grupo con Romy de quinto grado, sector medio, el yo-yo, que lo traigo un poco en la escritura, aparecía mucho yo, profe, se está matando. Un lunes a las 8 de la mañana, dar el taller de medicina en la escuela, no quería saber nada. Y con Romy dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ponernos empata, hacer la fila, éramos 35, bancar la espera, entrar descalzo, una musiquita, ronda, correr las mesas, las sillas, los guardapolvos, las mochilas pesadas. Pero bueno, esas escenas es, ¿no? Lo que trae Ana es generar el encuentro, que lo trae Clear, pues bueno. Y eso es transformador para une como profesionales, pero para los pibes, porque después, ¿cómo se genera la conversación o la asamblea, ¿no? Después, bueno, hay dispositivos hoy en el ámbito educativo que asamblean las escuelas para resolver la convivencia, pero a veces no es para, che, vino el problema, alguien tiró algo, alguien pegó, listo, hagamos ronda, no, que sea sistemático, que sea propio del espacio. Imaginar Otro mundo, sí, total. Y me encantó esto de la atmósfera afectiva. Claro. Sí, sí, eso es de Ben Anderson, que es geógrafo cultural. Pero, porque a veces es difícil de explicar qué es lo que sucede. Y vos ves las transformaciones que van ocurriendo, como algunas podés singularizarlas, también a Sí. pero hay un entramado de visiones que cambian. Total. Sí, sí, y esto para mí el abrazo es una herramienta de la afectividad, que no en todas las personas podés abrazar, saber cuándo y dónde y cómo. Entonces, también, bueno, en pandemia, cuando hacemos en el grupo de investigación de cómo nos abrazamos a nosotros mismos, no sé, como esto de la pantalla que nos alejó bastante, pero también me pasa cuando trabajo, cuando en el grupo de danza comunitaria o en otro grupo que voy, sé que hay personas que vaya a otro proceso llegar a este abrazo de la afectividad, que es una manera de comunicar. Y hay historia. Gracias. Bueno, primero agradecer al jurado por la lectura, por el proceso que también nos ayudaron a desatar en instancia de cualificación. Pero quiero agradecer a Cristian por haberme permitido acompañarlo. Primero porque tiene una potencia, ahí este ratito que contaste, jazz porque tenés mucho, porque sabes mucho, porque tenés una asertividad de mirar, y bueno, eso llevarlo al ámbito académico, a legitimar ese saber, me parece que es un proceso inmenso, leíste un montón, te animaste a escribir y a sortear las dificultades con eso. Me parece que tenemos que celebrar, que este es el momento, que hay muchas grupalidades, cuando recién Ana decía que se nota en la escritura de la fertilidad, o creo que era Ceci, que bueno, hay como mucho, en este tiempo, creo que la pandemia también marcó un punto, que si bien veníamos trabajando mucho en asumir que el trabajo social disputamos en el ámbito académico, pero que no solo los que nos dedicamos a la docencia, sino los compañeros que están en el ejercicio también tienen cosas para decir, y de eso armamos banda, creo que esa grupalidad, que eso que nos fue sosteniendo, se nota en nuestras producciones. Me parece que resuena, los domingos a la tarde, con el equipo de investigación, hacer reunión para hacer abrazarnos, eso fue, no solo que era reparador en ese momento de encierro terrible, sino también que nos permitía asumirnos que eso también era investigar, eso también era validar nuestra palabra. Así que
celebrarte, que me hayas permitido acompañarte con todos los días y vueltas, que supone una relación directivo-lector, ¿no? Pero que fue bello y así, gracias. No, está muy padre. Bueno, felicitaciones. Gracias. También te agradezco haberme dado la posibilidad de sumarme, acompañarte en este tramo. Valoro muchísimo el esfuerzo de sistematización, el esfuerzo de reflexión y la apertura a, con sus dificultades, a poder desafiarte en las lecturas, en los modos de escribir. Pero creo que ha sido maravilloso escucharte y reivindicar la relevancia académica, la relevancia disciplinar que tiene esta producción, esta investigación para nosotros, para el colectivo y para las ciencias sociales en general. Así que te animo a que nos sigas compartiendo tus desafíos, tus metas y tus reflexiones, porque creo definitivamente que habitar la intervención profesional es incómoda, como dice Paula, pero que implica estos modos de afectar y ser afectables, y que es un hecho eminentemente político. Por ahí vamos a lunes, así que esto de generar el encuentro para que los cuerpos hablen, para que puedan abrir su voz, para que las niñas, que siempre, históricamente, su palabra, y no solamente de lo discursivo, los gestos, cuerpos, las emociones han sido vedadas, poder dar el espacio para que esas vidas puedan expresarse y puedan decir también desde ahí, para el trabajo social creo que es muy relevante, así que felicitaciones. Muchas gracias y a ustedes también. Bueno, también agradecer a todos que están acá, por favor. Quiero decir algo, agradecer a Marce, que es mi marido, que me bancó, hizo la tesis juntos, se recibió en la misma sociedad, por favor. Mi primo. Me acercó a mi marido en aquel momento y me felicitó, yo sé lo que se está. Y agradecer también a la maestría. Sí. Gracias. No sé qué Gracias. digo, pero gracias. No, Felicitar también para facilitar, digamos. Sí. Bueno, llegó el momento en que echamos a todos. Pueden quedarse como por acá porque cuando avisen, igual le avisamos por lo menos a Cristian y a Paula, les avisamos y les buscamos. Ahí me quedo un cachito, así les muestro acá la documentación. Hay no sé, Germán o Ana, si no se prepararon bien café. Bueno, ahora voy a entrar. Estamos en el Santiago. Fue muy claro los documentos que nos mandaron, pero algo Parar la grabación porque justamente de lo que se trata es que ahora no estén grabando. Bueno, en función de la finalización del dictamen por parte del jurado, volvemos a la grabación y a la conexión y
Ana Sabina va a leer el dictamen. Bueno. Pero se va a ver los temas, no, Y sí, no hay sorpresa. Por eso quería que quedara el Zoom, pero no me doy cuenta cómo hacerlo. Así que. no sacamos. No, anda bajando de a uno, anda bajando de a uno y ya. Sí. Quienes suscriben, César Germán Rómoli, no leo los documentos, César no hace falta, y Ana Sabrina Mora y Cecilia Silva desde el Zoom. En nuestro carácter de integrantes del jurado de la defensa de tesis en la unidad mixta, por medio de videoconferencia, de la tesis de la carrera de maestría en trabajo social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, del estudiante Cristian Juan Pablo Pinedo Arcuri, llevada a cabo el día 3 del mes de abril del año 2025, y como responsables designados de informar el dictamen y la nota final, exponemos. Vamos bajando. El documento final entregado propone una profundización teórico-metodológica sustantiva respecto al proyecto de tesis diseñado inicialmente. Esto es muestra del compromiso del tesista con su tarea de investigación y el esfuerzo realizado. El tema tiene una notoria relevancia académica y social, particularmente para el trabajo social. Presenta un análisis novedoso basado en una propuesta de intervención innovadora que utiliza las artes como herramientas y problematiza el lugar de los cuerpos en dos experiencias educativas con infancias. Con un buen desarrollo bibliográfico pertinente y actualizado, el tesista ha construido una cartografía inédita de experiencias desde el trabajo social, produciendo conocimiento a partir del ejercicio profesional. En la exposición oral, el tesista ha reafirmado las argumentaciones del documento escrito y pudo destacar los principales propósitos y resultados de su trabajo. En la misma ha respondido de manera clara en las preguntas y comentarios del jurado. Queda claramente rubricada la experiencia del tesista en el campo trabajado. Dada la novedad y la pertinencia para el campo disciplinar y la potencialidad de la tesis, sería de utilidad la elaboración de síntesis conceptuales en cada capítulo. Esto permitiría facilitar la comprensión de lectores no especializados en la temática y del público en general, a fines de promover la difusión del trabajo. Asimismo, sugerimos procurar sostener el hilo argumental respecto a los objetivos y el tema específico de la tesis. Este jurado recomienda que el tesista pueda dar continuidad a la profundización del análisis de estas experiencias. En definitiva, la tesis presentada propone una plataforma de trabajo para ser explorada, y es promisoria respecto a la apertura de una nueva línea temática de abordaje para el trabajo social. En función de lo señalado, este jurado califica la tesis con 9. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Más feliz. Felicitaciones. No sé si quieren hacer alguna intervención antes de que cerremos el Zoom. Nos vamos a sacar fotos seguro, pero capaz que queda Cecilia y sacar una foto como jurado atrás. Felicitarte, un placer y bueno, ojalá podamos seguir leyéndote. Felicitaciones, Cristian. Ya te daremos un abrazo personalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias Cecilia, gracias Silvina. Vamos a Romina y Guillermina que están por ahí. Les agradecemos la participación. Un beso grande, felicitaciones, hermoso, brillaste. Guille, Romy, gracias. Emocionada, muy emocionada. Te quiero. Bueno, ¿querés ponerte y sacamos una foto con eso? Sí. Y después, ¿Cómo sería? y después ya dejamos de conectarse. Bueno, gracias. Ahí llevamos cerrado. Nos vemos. Chao, chao. Y nos vemos. Gracias. Wow.
Oh.